Bien, bienvenido, buenas tardes, un gusto poderles saludar. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Hoy vamos a abordar lo que es la introducción a neurooratoria. Dos palabras en las cuales vamos a ir viendo la relación que tiene, por un lado, la neuro, la ciencia de del estudio de lo que es el cerebro, la neurooratoria va entonces enfocada a lo que es en primera instancia a nivel cerebral, ¿sí? Lo neurológico. A esa parte le llamamos entonces neuro, ¿sí? Neurológico, es decir, neurooratoria. La parte de la oratoria, pues, es el arte de persuadir a el público. Entonces, vamos a entender como oratoria el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o conmover al auditorio. También es un género literario que comprende las obras escritas para ser proclamadas oralmente. Entonces vemos acá lo que es precisamente la oratoria. Si conjugamos estos dos elementos, al decir neuro, oratoria, vemos acá lo interesante que es el arte de persuadir a mi público, a las personas, a nivel psicológico, a nivel cerebral. Es decir, la neurooratoria entonces nos va a dar los elementos para poder ir introduciéndonos cada vez en el pensar y en el sentir de nuestro público para poder vender una idea. Todo esto entonces lo vamos a ir apoyando en relación a lo que es lo lingüístico. Ya hemos ido viendo alguna parte de la lingüística, cómo es de que nuestro habla, nuestro idioma, que es el castellano, pues está compuesto de diversidad de palabras, tiene una estructura bien especial. Vemos acá entonces en lo que es la neurooratoria, que nos va a servir para poder ir vendiendo alguna idea, ¿sí? Al decir vender alguna idea, me estoy refiriendo a lo que es poder dar a mostrar ese producto y que en las primeras 2, 3, 4 palabras, en 2, 3 minutos, pueda yo convencer al público de la idea que les estoy vendiendo, del producto o de la ideología que yo tenga. La neurooratoria nos va a ir ayudando para poder hacer un discurso, poder exponer, es algo bien importante esto, que nos ayuda a poder exponer de manera elocuente, de manera suelta, que no tartamudeemos, ¿sí? Que no tartamudeemos a la hora de estar dando nuestro discurso, de estar dando la disertación, de estar exponiendo algún tema. Para eso es lo que nos sirve la neurooratoria, llegar al pensar y sentir, ¿sí? Pensar y sentir de nuestro público. Por medio de eso podemos hacer conexión, podemos hacer un clic con nuestro público y obtener los resultados de manera adecuada. De eso se trata lo que es la oratoria, el arte de persuadir a quien esté enfrente de mí, dado sea el caso de una exposición, de una oratoria, dicho de otra manera, como discurso, ¿sí? El poder vender un proyecto, entregar un proyecto, dar los pormenores de un informe, para esto nos sirve la oratoria. ¿Cómo lo vamos a ir teniendo? Pues vamos entonces a poder observar y entender algunos pasos para poder hablar en público, ya que de eso se trata la neuratoria. Entonces, para hablar en público, necesitamos mucho esto, ¿sí? Necesitamos mucho lo que es la oratoria. Y vamos a conocer entonces algunos aspectos bien interesantes. Por ejemplo, expresarse con sencillez. Vamos a ir catalogando algunos pasos por acá para poder trabajar y poder tener esta elocuencia de poder platicar y de discernir algunas situaciones bien interesantes en relación a esto.
Entonces, vamos a poder observar acá lo que es este. Acá le decía que vamos a poder observar de qué se trata esta situación para poder platicar y conversar, porque esto es la oratoria. Vamos por acá a poder observar algunos tips, ¿sí? Algunos tips que nos van a ayudar precisamente a poder trabajar y poder hablar de una mejor manera hacia nuestro público. Entonces, hay que perder el miedo, ¿sí? Hay que perder el miedo en hablar al público, ya que esto, pues, la mayor parte de personas, ¿sí? La mayor parte de personas, pues tiene miedo y tiene un gran nerviosismo para expresarse con soltura ante un público. Entonces, es lo primero. ¿Cómo se hace el perder el miedo? Pues más que perderlo, tenemos que ensayar más que todo nuestro tema, porque el miedo, básicamente, no lo podemos perder. Pero entonces, ¿cómo hacerle para tener resultados? Pues más que todo es de aprender a manejar ese miedo, ¿sí? Hay que aprender a manejar ese miedo para poder hablar en público, porque el miedo jamás se nos va a quitar. Siempre vamos a tener ese miedo cuando nos presentamos hacia un público. Si de repente me preguntan a mí si yo he perdido ese miedo, pues la verdad no siempre que voy a platicar o siempre que voy a abordar algún tema o voy a estar frente a un público, el nerviosismo se hace presente, ¿sí? Definitivamente, no se pierde, ¿sí? Sino hay que aprenderlo a manejar para poder obtener resultados de manera adecuada, ¿sí? Entonces, es uno de las primeras instancias, de las primeras situaciones que tenemos que tener ahí presentes para poder trabajar, ¿sí? Perder ese miedo. Y luego de que hayamos perdido ese miedo, pues podemos ya hablar en público. Bueno, no perdido, ya le había hecho observación de esto, que no es perderlo, es empezar a trabajar bajo ese miedo. El miedo a hablar en público es una emoción más habitual de lo que parece que se expresa como una sensación muy desagradable. Pues es desagradable tener miedo frente a hablar. Eso pues es muy normal, ¿sí? No estamos hablando de algo fuera de lo común. Es muy normal, no hay pena ahí. Esta sensación se da en el momento de hablar en público, ¿sí? Pero también en los momentos previos y durante el periodo de tiempo en el que la persona que debe de hablar en público, ¿sí? Lo tiene, ya sea para defender un trabajo en el colegio, como decía, para exponer o presentar una propuesta en el trabajo, hacer una discusión para una celebración de repente. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Perder el miedo. Luego de esto, el hablar en público se debe a la percepción de peligro, es decir, la creencia de que hablar en público conlleva algún riesgo, hacer el ridículo de repente, hacer malas cosas, que los demás piensen que no sabemos nada, y entre un montón de cosas que nos predisponemos antes de ese evento, es decir, antes de hablar en público. Y esa es una situación bien interesante que pues todos pensamos en alguna ocasión de, ¿será que estoy hablando coherentemente o será que voy a aportar? Es un miedo grande el que se tiene. La emoción de miedo pues nos lleva a asociación de la acción y evitar una situación de huir. Lo primero que queremos hacer es salir y que ese momento termine ya. ¿Sí? Eso es lo que nos causa el miedo. En ocasiones hay que pues enfrentarlo, ¿no? En casos de que se huya de la situación, se evitará hablar en público. El miedo se reforzará y pues aumentará, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando esta área. ¿Y cómo se pierde? Pues enfrentando. No hay otra cosa más que hacer que enfrentarlo y empezar poco a poco, así como lo hemos estado haciendo en el salón de clases y también allá con sus demás compañeros, que vamos de salón en salón,
pues eso es oratoria, ¿sí? El perder el miedo. Ya le decía en ese momento que miedo siempre va a existir, pero con la práctica, con el ir teniendo esa conexión, ese contacto con esta situación, nos va a ir favoreciendo. Entonces, ¿cómo podemos hablar en público? Primera situación, hay que observar, ¿sí? Hay que observar a oradores y captar sus trucos. Es decir, algo bien interesante acá es que siempre nos demos ese tiempo para observar a otras personas que estén realizando esta acción de oratoria, ¿sí? Hay presidentes que utilizan oratoria, hay personas religiosas que utilizan oratoria, ¿sí? Los pastores, los sacerdotes, en toda religión, todo dirigente, todo líder. Precisamente ahí es una de las cualidades de todo líder. Debe de tener oratoria, debe de tener una magnífica oratoria, porque pues recordemos que es una persona que va a influenciar a los demás, que va a influir en los demás para realizar acciones. ¿Y cómo lo logran? Por medio de la oratoria, ¿sí? Entonces, hay que observar a otras personas, fijarse en la gente cómo habla en público, qué aspectos tiene en común, qué detalles le llaman a usted la atención. Puede buscar uno o varios referentes, observe a los demás y pues por ahí podemos ir empezando, ¿no? El poder observar a diferentes. ¿Dónde podemos observar eso? En YouTube. Le aconsejo ir ahí de repente y teclear, ¿no? Oradores o técnicas para ser un orador de manera adecuada. Y le van a salir un montón de ejemplos y pues por ahí vamos a ir empezando, ¿sí? Hay que observar. Número 2, hay que imitar. Para, ya hemos observado, ahora empecemos a imitar. Ojo con esto, no quiere decir que la oratoria sea de imitar, no. Son los inicios, por supuesto, ¿sí? Son los inicios porque a la larga nosotros vamos a tener nuestra propia marca, ¿sí? Nuestra marca personal. Entonces, por eso, empecemos a observar, luego a imitar esas acciones, porque más adelante va a venir nuestro sello personal, ¿sí? Todo orador, ¿sí? Empezó de esta manera, observando. Le llamó la atención alguna situación, empezó a trabajarla, empezó a imitar. Luego de imitar, hay que practicarla, ¿no? Empezamos a imitarla y la ponemos en práctica. Eso sería poner en práctica todas las habilidades, sí, que se han ido aprendiendo, repitiendo una y otra vez, aprender a dar discursos ante los demás, se aprende con la práctica, no con nada más, ¿sí? Porque qué bonito fuera, o si hubiese esa técnica de nada más estudiar este proceso o saber qué es un buen orador o saber los pasos de un buen orador, ya me hace ser orador, no. Eso es un error, porque hay que ponerlo en práctica. Es bueno tener la teoría, pero hay que ponerlo en práctica, lo que estamos aprendiendo. ¿Para qué? Pues para ir puliéndolo, para poder ir perdiendo y enfrentando ese miedo, ¿sí? Ir cambiando ese miedo a nuestro favor. ¿Para qué? Para luego utilizarlo y ser un magnífico orador. Entonces, observar, hay que observar a los demás, hay que imitar. ¿Y cómo lo vamos a imitar? Practicando constantemente, una y otra vez. Luego de esto hay que identificar los errores, ¿sí? Empezamos a observar, ya identifiqué cuál es el proceso y ahora empiezo entonces a imitar. Luego imito practicando, ¿no? Una práctica. Luego me doy cuenta de mis errores, ¿sí? Ya ahí es donde entra el empezar a pulirme, el empezar a quitar algunas situaciones que no me convencen, que ya di 2, 3 veces el discurso y volví a cometer los mismos errores. Ahí es donde ya tengo que ir puliendo, ya empieza entonces mi marca personal de ser un orador, ¿sí? Entonces, luego de esto, de ir identificando los errores, entonces podemos ya ir, empezar a promocionarnos, a empezar a vender nuestra imagen. Técnicas para hablar en público sin nervios. Vamos a ver esta parte de acá, pero le recomiendo siempre ir practicando. Es posible aprender la habilidad de orar mediante el conocimiento y la aplicación de las técnicas, ¿sí? De las técnicas que pues se van teniendo para ir desarrollando esta habilidad de ir comunicando, ¿sí? Nuestras ideas hacia el público sin ser serios
Y pues no hay que ser serios en esa situación, sino hay que proyectar formalidad. Es muy aparte el ser serio, el ser enojado, a proyectar lo que es formalidad, ¿sí? Son aspectos en la cual la práctica nos lo va dando a entender. Entonces, veamos ahorita algunas situaciones interesantes para poder ver esta situación. Creer en uno mismo, ese es algo fundamental, ¿sí? Tenemos que creer en nosotros mismos. Ya le decía allá en el colegio, allá en la clase, cuando usted me preguntaba, ¿y será que yo voy a lograr hablar como usted? Yo le decía, no, como yo esperaría que como yo hablo, no, mejor, ¿sí? Ese es el propósito. Usted ya me observó, seguramente ya me quiso imitar y empezó a practicar, y excelente que lo haya hecho. Ahora viene entonces la etapa de poder identificar esos errores, ¿sí? Ya identificó cuáles son sus errores y ahora cree, ¿sí? El primer paso para que usted hable en público es creer en sí mismo, creérsela que usted es un magnífico orador, ¿sí? Un magnífico orador y lo va a lograr. El poder llegar al público y vender la idea. ¿Pero cómo lo logramos? Practicando. Si me pregunta, si he practicado una y un millón de veces y sigo practicando, ¿sí? Ojo con eso. Yo hasta la fecha sigo practicando lo que es la oratoria, sigo puliéndome, sigo quitando ciertos errores que veo que repito constantemente. ¿Sí? La idea es esa, creer en uno mismo entonces para poder ir haciéndole creer a los demás lo que uno está haciendo, porque si usted no se lo cree, nadie le va a creer lo que usted está haciendo. Entonces, aumentar el nivel de seguridad en uno mismo, fundamental. Se puede trabajar en aumentar la autoconfianza, pues para hablar en público es de gran importancia creer en uno mismo, desde confiar en uno mismo, en las capacidades y sus conocimientos. Ese es un punto bastante interesante acá, que debemos de tener conocimiento para poder saber qué hablar, porque puedo hablar muy magnífico, pero si luego se me acaba lo que estoy hablando, es decir, el tema, quiere decir que no me preparé. Y ahí empiezo yo a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya no sé cómo expresarme, me pongo nervioso, todo es un caos, se me viene abajo, ya no me puedo expresar y pues la idea se va y ya no se puede retomar. Entonces, cuidado con eso. Número dos, pues no juzgue. No hay que juzgarse a sí mismo. Lo importante es lo importante no es el orador, sino el discurso. El público seguramente no va a observar y a evaluar al orador, va a escuchar un discurso. Por tanto, lo importante es que le transmita y que lo que se aporte al público, la información, las sensaciones y que la audiencia se lleve, ¿sí? De la ponencia, no de usted, ¿sí? O sea, eso es un poquito de repente contradictorio, porque en la primera instancia es creer en uno mismo, pero no hay que decir, bueno, sí, aprendieron de mí. No, lo que pasa es que usted utilizó bien las técnicas para poder transmitir el conocimiento. De eso se trata la oratoria, ¿sí? De eso se trata. Se trata de transmitir el conocimiento de una manera adecuada, ¿sí? De una manera adecuada. Luego, número tres, ignorar los nervios. Algo bien importante porque de repente estamos enfrente de alguien y empiezo y le pongo más atención a los nervios que tengo que lo que sé y se me va olvidando. Créame, los nervios, el estar nervioso y ponerle atención a esa situación, se le hace que se le olviden cada una de las situaciones y luego ya no le encuentran ni pies ni cabezas a lo que estamos hablando. Cuidado ahí. Hay que ignorar los nervios. Es normal sentir cierta actividad del organismo en cuanto a esto. Aumento del ritmo cardíaco, el corazón empieza a palpitar y la respiración cada vez se hace un poquito más agitada. Empieza a sudar las manos o incluso pues a mostrarnos sudor en la cara, leve temblor y una situación bien complicada a nivel corporal. Hay que pasar en alto esto, no hay que ponerle mucha atención, no pasa nada, tranquilo, ¿sí? Simplemente el organismo está activándose para hacer frente a un desafío, ¿sí? El desafío más grande de repente va a ser hablar en público, ¿no? El corazón bombea más rápido para irrigar todas las zonas de nuestro cuerpo, así como la respiración se acelera para
proporcionar oxígeno. Los músculos se preparan para el movimiento y aumenta la temperatura corporal. Todo el cuerpo está listo para ayudarnos a afrontar el reto. De dar una conferencia en público es necesario dar la misma importancia, ¿sí?, hacia el conocimiento, no a los nervios, al conocimiento. Porque si uno está preparado, no pasa nada. Sí tenemos un cierto nerviosismo, un cierto miedo, pero conforme nos presentamos, ya se nos va olvidando y ya empezamos a desarrollar el tema. Siempre y cuando lo primordial es tener conocimiento, ¿sí? Tener conocimiento, estudiar bien el tema o lo que vamos a expresar. Es decir, si nos vamos a dar una exposición, tenemos que leer bien ese tema. Si vamos a entregar un proyecto, tenemos que estar empapados de ese proyecto para poder dar el informe, ¿sí? Bien importante esto. Número 4, aprender técnicas de respiración y relajación, ¿sí? Algo bien fundamental, en el cual, en caso de los nervios incapaciten para hablar en público, se deberá aprender técnicas de respiración, como la respiración diafragmática y de relajación, como la relajación muscular progresiva de Jackson, para poder ponerla en práctica o seguir un descenso de la activación fisiológica. El saber respirar nos va a dar un plus, porque no es lo mismo estar hablando agitado y que el aire se me vaya acabando, ¿sí? Eso es una manera incorrecta de poder hablar, ¿sí? No conseguimos resultados con esto. Una manera adecuada es tomar aire y empezar a hablar y hablar y hablar, y pues el público, en este momento usted no se está dando cuenta si estoy respirando o no. Seguramente son técnicas que vamos a ir practicando ya. Dentro de esta semana, pues vamos a hacer técnicas de ejercicios de respiración para poder hablar de corrido y que no se nos acabe el aire, aparentemente, porque hay momentos, hay pausas que tenemos que hacer para poder retomar este aire y seguir hablando, ¿sí? No se nota cuando estamos haciendo esta acción y poco a poco, conforme lo vamos practicando, ya no se va notando, ¿sí? Ya no se va notando y lo hacemos con naturalidad, ¿sí? Entonces, bien importante el que veamos cada uno de estos aspectos para ir mejorando, porque de eso se trata. Hay que aprovechar cada uno de los recursos que nos da nuestro organismo. Hay que explotar al máximo este recurso que tenemos. Luego, hay que imaginar, ¿sí? Ok, haciendo un resumen, vamos entonces con creer en uno mismo, técnicas para hablar en público, creer en uno mismo, no juzgar, no juzgarse uno, no, ignorar los nervios, hay que dejarlos, ¿no? Aprender técnicas de respiración y luego imaginar, algo interesante, ¿no? Imaginar. Hacer un ejercicio de imaginación, el cerebro en ocasiones no distingue la realidad de la imaginación. Por eso se llama neurooratoria, porque lo estamos viendo a nivel cerebral. Porque es bien importante que veamos todos esos aspectos para saber cómo funciona y luego poder llegar a ese público. Por eso es bueno imaginar previamente la situación en la que uno mismo habla en público adecuadamente con el máximo detalle posible. Cuando se habla en público, el cerebro no interpretará esta situación como totalmente nueva, porque para ello ya ha sucedido, aunque sea en imaginación. Lo interesante, ¿no? De poder imaginarnos que estoy hablando, ahorita me estoy imaginando que estoy hablando a un gran público, ¿sí? A por lo menos unas 100 personas. En este momento me lo estoy imaginando. Por eso, pues siento que es un poquito más práctico el poder hablarle, ¿sí? Y sin ninguna situación de nerviosismo, sin que las palabras no se entiendan, es decir, que haya buena dicción. Por eso es bueno imaginarse, ¿sí? Estoy hablando ahorita acá, pero me estoy imaginando que usted está ahí, aunque más adelante usted vaya a ver este video, ¿sí? La imaginación es algo muy bueno y cuando lo estemos haciendo, cuando usted esté hablando con alguien, empiece a imaginarse que está hablando a bastantes personas, que está en un lugar cómodo para no sentir demasiados nervios. Y si empieza a sentir demasiados nervios, empiece a imaginarse algo más agradable, es decir, no solo que está al frente de un público, sino que está en un ambiente adecuado. Y creer en usted, motivarse, relajarse, todos estos factores entran en acción en ese momento que estamos hablando. Dominar el tema es algo bien fundamental, ¿sí? Ya vimos imaginación, ahora dominar el tema.
Conocer a fondo el tema, a exponer, proporciona la base para un buen discurso, lo que le decía. Fundamental, conocer el tema, porque entonces ¿de qué vamos a hablar si no conocemos el tema? Si no estamos empapados, muy difícil será saberse expresar. Podemos expresarnos bien, pero si no conocemos el tema, vamos a tartamudear, vamos a jalar ideas del aire y la gente se va a dar cuenta y vamos a perder credibilidad. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Hay que prepararse con el tema que vaya a exponer o con el tema que vaya a disertar. Conocer a la audiencia, es decir, va a ser a los compañeros, porque no es lo mismo dar una charla a compañeros de la clase, a compañeros del colegio, que a mis vecinos, que a una comunidad, que a la iglesia. Son totalmente aspectos diferentes, es decir, son audiencias totalmente diferentes. No es lo mismo lo que hablábamos allá en el colegio también, de que no es lo mismo hablar entre usted con otro compañero de la misma edad que hablar usted y yo. Somos de diferente edad. Entonces, hay que acoplar el discurso para que se entienda, ¿sí? No hay que usar de repente palabras elevadas cuando es un público pequeño. Me refiero pequeño a edad, porque no es lo mismo hablar con niños de primaria que hablar con personas de su misma edad, que hablar con otras personas mayores. Hay que conocer la audiencia y eso nos garantiza también el utilizar estas técnicas, ¿no? Preparar el discurso, hay que prepararse de manera adecuada para dar muy bien lo que vamos a decir. Plantear un guión con el esqueleto del discurso. Las primeras veces que se habla en público, cuanto menos se deje al azar las cosas, mejor, ¿sí? Cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos en oratoria, es mejor escribirlos, tenerlos en un papel, tener un guión, ¿sí? ¿Para qué? Para ir sabiendo dónde están los puntos más relevantes e ir tomando en cuenta eso. Es como una lista, ¿no? Esto ya lo dije, ya voy aquí y así. Ya luego, esto se nos va a hacer muy habitual y ya no vamos a necesitar tanto de esquemas. ¿Por qué? Porque solo con leer el tema ya sabemos qué puntos vamos a ir sacando relevantes y pues, plantearlos de esa manera. Luego, generar interés. Para expresar, para crear activamente hay que generar interés. Se puede utilizar algunos de los trucos, ¿no? Que después nos llamen la atención. Por ejemplo, una pregunta impactante, alguna frase que conozcamos que coincida con el tema, por supuesto, que pueda ser relacionada con el tema. Luego, un juego de palabras de repente por ahí, datos sorprendentes, ¿sí? Ejemplos, contenido visual, datos estadísticos, gráficas. Podemos utilizar ese tipo de material para poder generar un poco más de interés, porque no es lo mismo estar hablando nada más por hablar que empezar ya a introducir, por ejemplo, datos estadísticos. Al decir datos estadísticos podemos mencionar, como por ejemplo, el cuerpo humano se han hecho estudios en el 2020, actualmente se tiene determinado que el cuerpo humano lleva un 90% de agua, ¿sí? Según las estadísticas 2020. Ahí estoy dando datos que generan interés, así de, interesante. O según unos estudios, o puede ser, según documentales, el ser humano, y empezamos, ¿no? A dar los datos. Hay que generar interés. Establecer un buen ambiente con el público, ¿sí? Es bastante importante el que cuando vayamos o estemos dando una conferencia, conozcamos el lugar y hay que establecer un buen ambiente con el público, es decir, no estar así todos tensos, estar estáticos y no moverse. No, tenemos que presentar una situación bien suelta, bien cómoda, que nos vean cómodos, para que ellos se den cuenta de que también van a disfrutar de lo que vamos a hablar, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta esto. Ser totalmente natural, ¿sí? Se recomienda adoptar la sencillez, la facilidad y la claridad, utilizar un vocabulario comprensible y ocupar bastante el contenido que estamos trabajando y no divagar, ni perder el hilo de las explicaciones, ¿sí? Por eso tenemos que tener un guión, ¿sí? Luego de esto, utilizar el humor si se puede. De repente hay ¿qué le digo yo? Una pequeña anécdota o un pequeño chiste ahí que se pueda ir, sí se puede utilizar. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con esto,
No es recomendable cuando empezamos a hacer esto de la oratoria, dar ya chistes y solo nosotros nos vamos a reír y no, no se trata de eso, se trata de buscar el momento oportuno para poder hacer de repente esa bromita y para que todos se puedan reír, pero hay que tener cierto nivel para hacer esto, ¿no? Chiste tras chiste y nos vamos a pasar ahí y se nos olvidó la conferencia o se nos olvidó el dar el discurso. Poco a poco vamos a ir realizando esto, lo vamos a ir practicando. Entonces, es bien adecuado el poder hablar en público. Y esta clase, pues, de introducción a la oratoria, ha sido esto, ¿no? El ir abordando algunos aspectos bastante puntuales. Mañana, que es la continuación de este tema, vamos a poder ir ampliando más nuestro conocimiento para poder encontrar cada una de estas situaciones que nos van a ir favoreciendo para procurar transmitir nuestro conocimiento hacia los demás, porque recuérdense, oratoria, neurooratoria es llegar a la mente y al corazón de nuestro público, ¿sí? Ok, por acá entonces llega la clase y mañana le decía, vamos a retomar este tema. Importante que vaya haciendo su resumen ahí en su cuaderno. La tarea de esta semana, bueno, de esta clase es precisamente eso, su resumen ahí de manera puntual y nos estamos saludando en una próxima clase. Haga sus tareas, por favor, y hasta entonces.